tardes a todas y a todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a una mesa más del seminario permanente que organizamos el Seminario de Cultura Mexicana. Preside acertadamente y brillantemente Silvia Molina, a quien le traslado un caluroso saludo, y quien también les transmite a nuestros invitados del día de hoy un saludo cordial y afectuoso. Como ustedes saben, estas elecciones pasadas pues han dejado sobre el tintero, sobre la mesa, un sinnúmero de cuestiones que están pendientes de debatir, discutir y, por qué no, conocer la opinión de los actores y de las instituciones electorales. Es por eso que la Fundación Ortega y Gasset y su instituto en México, pendientes y comprometidos con ofrecer a los ciudadanos y ofrecer a las ciudadanas información valiosa para que ellos mismos se forjen su propia opinión, en un intento por generar, crear y fomentar cultura cívica, es que organizamos estos seminarios permanentes aquí en el Foro Castalia del Seminario de Cultura Mexicana. Y el día de hoy nos acompañan, y afortunadamente están aquí también el día de hoy para acompañarnos en esta mesa que hemos nombrado y que hemos puesto las instituciones electorales a prueba. Y es un honor para mí darle la más cordial bienvenida al doctor Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, que nos acompaña el día de hoy. Bienvenido, doctor. También al doctor Héctor Díaz Santana, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, la FEPADE. Doctor Díaz Santana, bienvenido. Gracias. Y sobre todo también agradezco infinitamente todas las aportaciones que hacen los amigos periodistas que nos acompañan en distintos formatos que organiza la Fundación, y que en este caso toca el día de hoy moderar a esta mesa a la periodista también bastante seguida en medios de televisión y digitales, que es Marta Reyes. Marta Reyes, gracias por aceptar moderar esta mesa. Les ofrecemos una disculpa en nombre de la doctora Yanine, que es la magistrada presidenta, que se disculpa por haber tenido una cuestión obviamente de interés electoral y nacional, en la cual le hace imposible poder llegar a esta sesión del día de hoy. No obstante, pues reiterarles que la sesión va a estar coordinada por la periodista Marta Reyes. Ella va a aplicar las reglas de la participación. Posteriormente comentarles que se les van a pasar unos papelitos para que el que esté interesado en elaborar una pregunta para los ponentes de la mesa, con toda libertad lo pueden hacer. Y nada, agradecerles en nombre de la Fundación, a ustedes, al público, al interesado, pero sobre todo también a los ponentes y a las instituciones que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos, y que esta sea una sesión de provecho para todos. Gracias. Pues arrancamos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Obviamente también muchísimas gracias al Instituto Ortega y Gasset por la distinción que me hace de moderar esta mesa, al consejero presidente Lorenzo Córdoba y al fiscal Héctor Díaz Santana. También gracias por estar aquí. Bueno, de lo que se trata un poco es de que tengamos un diálogo, en una mesa de debate, digamos, respecto a lo que significó, obviamente como experiencia, pero también con miras hacia el futuro de la elección 2018, que bueno, a muchos se dice que, y se dijo, ¿no?, que una elección histórica, de repente ya parecía cliché, pero la verdad es que si nos sentamos a pensarlo, sí, vivimos un proceso electoral histórico. La participación electoral de la ciudadanía fue maravillosa, especialmente aquí en la Ciudad de México, obviamente también en algunas otras entidades del país. En fin, hay muchos matices que la hacen histórica, y por supuesto el resultado como tal también es histórico, porque estamos frente a un gobierno a partir del 1 de diciembre, pues nuevo, una izquierda en el país. Entonces, bueno, ya desde ahí formará parte de los libros de historia que le dan las generaciones que no les tocó vivir este privilegio que nosotros estamos viviendo, y que a veces pues no dimensionamos por toda la problemática, ¿no? Pero qué maravilla que pudimos presenciar esto, y que México sigue siendo un ejemplo de transición pacífica.
Tuvimos una elección muy tensa, muy polarizada, pero finalmente estamos viviendo un país dentro de lo que se habla de político electoral en paz. Obviamente no podemos dejar de mencionar la violencia política que se dio en el proceso, que obviamente también nos deja lecciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí todos podemos hacer el balance. Ahora sí que a los amigos periodistas que están aquí presentes, pues no les tenemos que platicar porque ellos lo siguieron a pulso completamente de lo que fue este proceso electoral. Y obviamente las lecciones que cada uno de nosotros sacamos del proceso, bueno, no sé, la violencia electoral, las acusaciones de candidatos unos a otros de corrupción, y que finalmente pues a muchos nos preocupa que haya quedado solamente acusación de campaña y que ninguna autoridad pues realmente, no las presentes porque a lo mejor no les toca, pero sí no investiguen más allá de lo que hubo. A lo mejor también el tema de las fake news, que fue un asunto que tratamos mucho y que creo que también nos deja lecciones. En fin, la lista puede ser enorme, pero no me toca a mí estar hablando tanto, les toca a ellos y para eso vinieron, ¿no? Entonces, me gustaría comenzar con el doctor Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, con un pequeño balance para que no hagamos monólogos tampoco de lo que es este proceso electoral o de lo que fue este proceso electoral, aunque todavía no lo concluimos porque falta evidentemente la entrega ya para que sea presidente electo, ¿no? Ahora sí, no nos dejemos de virtual la constancia. Así es. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Antes que nada, para mí es un verdadero privilegio poder estar esta tarde con ustedes, compartir esta mesa con Marta, con Héctor, en un ejercicio, digamos, de corte de caja, que como ya anticipaba Marta, no es todavía final, el proceso electoral está todavía en curso, hay una serie de etapas, digamos, dentro de la parte jurisdiccional, por un lado, que culminará, como ya Marta mencionaba, con el cómputo final de la elección, la calificación de la elección y la entrega de constancia de presidente electo que le corresponde al Tribunal Electoral. Por cierto, hablando de fake news, que hay quien, comienzo así, ¿no? Hay quien está reclamándonos en redes airadamente que ya entreguen en línea la constancia a López Obrador. Pues es que no nos toca a nosotros, le toca al tribunal hacerlo, digamos. Pero incluso en ese sentido hay una dimensión de la elección que está a cargo de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, que está todavía en curso, y una dimensión, aunque parecería que el INE ha terminado, digamos, su trabajo en el proceso electoral, que todavía le corresponde hacer al propio INE. El INE no ha terminado la fiscalización de las campañas. El próximo lunes tendremos una sesión en el Consejo General en donde se tendrán que resolver un número inédito de quejas en materia de fiscalización, más de 500 quejas, y tendrán que resolverse los más de 17,000 dictámenes de gastos de campaña de las elecciones federales y locales. Todos estos dictámenes, estas resoluciones, que implicarán en su caso la imposición de multas en aquellas eventualidades de algún tipo de detección de alguna irregularidad, pueden ser impugnadas. De hecho, son la base para que el tribunal pueda eventualmente declarar válidas las elecciones. Ustedes saben que la fiscalización puede abrir la puerta de causales, digamos, que puedan llevar al tribunal a determinar la nulidad de alguna elección. Y todavía falta que el propio Instituto Nacional Electoral haga la asignación de los diputados y de los senadores de representación proporcional. Esto va a ocurrir el día 23 de este agosto. Eventualmente, si se confirma lo que hasta hoy son los datos, no definitivos todavía, tendríamos, incluso con esto finalizaríamos, digamos, de la última etapa, la última consecuencia de las actuaciones del propio Instituto Nacional Electoral, la determinación de pérdida de registro de los partidos políticos que no hayan alcanzado el 3% en alguna elección, que es un proceso que ya no depende, o del que no depende el proceso electoral, pero que sí se deriva de los resultados del propio proceso. Entonces, ni siquiera para el INE lo que quiero decir es que el proceso electoral ha terminado, como primer punto que quisiera poner en la mesa. Ahora, a mí me gustaría compartir con ustedes algunos datos. Algunos de ellos son definitivos, otros no, otras son proyecciones respecto a lo que va a ocurrir en breve, pero que me parecen particularmente interesantes porque no solamente nos sirven para, digamos así, asimilar el tamaño, digamos, y las implicaciones que tuvo la elección y el marco normativo que hoy tenemos. Déjenme decirlo de esta manera, las lecciones de las elecciones del 1 de julio, sino también
una serie, digamos, de elementos que nos permiten también avisorar lo que será el desarrollo de la vida democrática del país como consecuencia de las mismas elecciones. Más allá de algunos puntos, creo que el tema de las propias fake news que señalaba Marta en la presentación es fundamental, porque esta es una elección inédita en muchos sentidos en el mundo. En el tema de las fake news se han hecho cosas en México que no se han hecho en ningún otro lado. La verdad, a diferencia de lo que había venido ocurriendo en las elecciones en los últimos años, las fake news lograron controlarse. El Instituto Nacional Electoral, a pesar de las advertencias que venían de todos lados del mundo, de que hay que blindar los sistemas y qué sé yo, hizo su trabajo. El INE resistió a lo largo de los meses previos a la elección algunos de los ataques más severos que han sido sometidos informáticos. Quiero decir, las instituciones del Estado mexicano y los sistemas aguantaron. No es un asunto de autocomplacencia, simple y sencillamente creo, hoy lo podemos decir con todas las letras, un trabajo bien hecho respecto de este punto, porque los sistemas nunca fallaron a lo largo del proceso electoral. Al menos no fallaron, los sistemas son mejorables, tienen áreas de oportunidad siempre, pero no fallaron como consecuencia de ataques o de intrusiones indebidas desde el exterior o como maliciosas, como suele decirse. La elección del 1 de julio, hoy lo sabemos, en muchos sentidos fue la elección más grande de la historia. Fue la elección más grande de la historia por el número de ciudadanos que estábamos convocados a las urnas, más de 89 millones. Fue la elección más grande de la historia desde el punto de vista organizativo, porque los potenciales electores provocaron que se instalaran más de 156,000 casillas, nunca habíamos tenido tantas casillas. El 96% de esas casillas fueron casillas únicas, es decir, casillas que no solamente se integran con 4 funcionarios, sino con al menos 6 funcionarios propietarios. Esto detonó que el número de ciudadanos que tuviéramos que convocar y capacitar para fungir como, los receptores y los contabilizadores del voto fue el más alto de la historia. El día del 1 de julio, prácticamente 1.400.000 ciudadanos estaban listos para poder ocupar este rol y más de 920,000 ciudadanos fungieron como funcionarios de casilla esa jornada. Fue también la elección más grande de la historia por el número de cargos en disputa. Cerca de 3.406 cargos estaban en disputa, pero recuerden que la votación para alcalde sirve para determinar, detonar la asignación de todos los miembros del cabildo. Si se toma en cuenta en la totalidad de cargos, incluyendo regidores y síndicos, que serán asignados a partir de las votaciones del domingo 1 de julio, pues estamos hablando de más de 18.300 cargos. Nunca antes había ocurrido una disputa por el poder político tan grande como ahora. Déjenme compartirles un par de cifras como derivación de lo anterior, que hoy son cifras ya ciertas y que demuestran, digamos así, la exitosa organización. No se vale adjetivar y menos cuando se trata de uno mismo, pero no estoy adjetivando el trabajo del consejero presidente, estoy adjetivando el trabajo de organización de la elección que involucró a millones de mexicanos que el 1 de julio estuvieron operando las casillas desde distintos roles. Y creo que es a ellos hay que reconocerles justamente el éxito de la propia elección. De las 156.800 casillas que teníamos previsto instalar, solo 15, por distintas razones, derivadas fundamentalmente de problemas comunitarios, no de violencia, fueron no instaladas. Es decir, tuvimos una eficacia del 99.97% en la instalación de las casillas, una cifra que, si bien es la históricamente más alta, en 2012 solamente dejaron instalarse 2 casillas, sí habla de un porcentaje altísimo y de la posibilidad de que los ciudadanos pudieran contar con espacios en donde expresar libremente su voto. De los 928,000 funcionarios de casilla, cifra redonda, que operaron ese día, hablo de quienes operaron, hablo de propietarios suplentes, de quienes fungieron como funcionarios de casilla, menos de 20,000, alrededor de 20,000, fueron tomados de la fila. Esto quiere decir que el 97.8% de quienes recibieron y contaron los votos fueron aquellos ciudadanos sorteados, capacitados, y que son, en consecuencia, la garantía primaria de respeto al voto. Es una cifra inédita desde este punto de vista y creo que hay que reconocer que las y los ciudadanos mexicanos se apropiaron de la propia elección. Al cabo de la elección, luego de los resultados preliminares, como ustedes saben, se realizan los cómputos distritales, que son los cómputos oficiales. Bueno, pues a partir del miércoles posterior a la elección y hasta el sábado de la semana siguiente, es decir, durante
prácticamente 4 días, ocurrieron estos cómputos, que es el espacio donde se recuentan eventualmente los votos, se abren los paquetes electorales y se recuentan los votos. Este es parte de lo que la ley, digamos, asumió luego del célebre voto por voto, casilla por casilla, en el año 2006. Bueno, pues en estos días tuvimos el recuento de votos más grande de toda nuestra historia. En el caso de la elección presidencial, ojo, estoy hablando de una elección que se resolvió con más de 30 puntos porcentuales de ventaja entre el primer y segundo lugar. Se recontaron el 73.98% de los paquetes. Es decir, 3 de cada 4 casillas fueron recontadas en los cómputos distritales, a pesar de la diferencia de voto. Llamaba la atención, Marco, el representante de un partido político ante el Consejo General, no me dejará mentir. Es curioso que el mismo representante de un partido en el 2006 que pidió el voto por voto de casilla por casilla total, ahora decía, oigan, es que es mucha diferencia, mejor no recontemos. Bueno, sin embargo, porque estábamos ante las causas de ley, se recontó casi el 74% de los paquetes presidenciales, el 76% en diputados, el 76.7% en senadores. Y una buena lección sobre la que vale la pena pensar este ejercicio extenuante, porque se trata de ejercicios de recuento muchas veces ininterrumpidos a lo largo de varios días, es pensar que al final de los recuentos la votación prácticamente no vale nada. Hay errores, sí. Tenemos ciudadanos que han estado durante 24 horas casi en los últimos cómputos, las últimas casillas se cerraron alrededor de las 5:30 de la mañana del lunes porque se seguían contando votos. Puede ocurrir que haya algún error, sin lugar a dudas, pero lo que llama la atención es que esos errores son aleatorios y definitivamente no sesgados, es decir, no hay una manipulación, no hay un fraude en el tema de las elecciones. Sé que voy con los tiempos apretados, pero ¿cuánto más me concedes, Marta, en esta primera ronda? Porque si no... Si quiero robar el tiempo. No es cierto. Digo, es un balance pequeño para que podamos abrir espacio. Hago una provocación con algunos temas que me importa poner sobre la mesa. Obvio el hecho, aquí están los datos, los podemos poner a disposición a través de la página del seminario, si ustedes así lo consideran pertinente, de cómo esta fue la elección más vigilada de la historia, tanto del número de representantes de partidos políticos en las casillas, como del número de observadores electorales, como el número de visitantes extranjeros, por lo menos en los últimos 20 años. Un dato adicional es, por ejemplo, la gran participación ciudadana que hace de esta elección con el mayor porcentaje de participación desde 2000 a la fecha. Esta elección también puso a prueba de nueva cuenta, 3 artículos más, puso de nueva cuenta sobre la mesa la pertinencia de los mecanismos de difusión preliminar de los resultados. Si ustedes observan los rangos mínimos y máximos que los conteos rápidos que realizó el INE, tanto los de gobernador como los de de presidente de la República, se presentaron, pues son absolutamente coincidentes con los que arrojó en su momento el PREP y con los que arrojaron los cómputos distritales. Es decir, esa coincidencia hace o revela la pertinencia y la precisión de estos mecanismos. 2 temas adicionales, y uno que lo dejo como una provocación para que se haya una pregunta a punto del punto. Esta elección me parece que es una reivindicación de la pertinencia del sistema mixto de representación proporcional. En los tiempos recientes hemos visto, en esta lógica de descrédito de la política, una auténtica andanada en contra de la representación proporcional. Que no representan a nadie, que ahí están las cúpulas de dirigencias partidistas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estas elecciones me parece que reivindican la pertinencia de la representación proporcional como un mecanismo para poder compensar las desproporciones, los desequilibrios que suponen la mayoría relativa y que permite en consecuencia la representación más adecuada de la pluralidad política que caracteriza nuestra sociedad. Pongo un par de datos para ilustrar el punto. El partido que más reiteradamente había venido presentando iniciativas, promoviendo consultas populares para reducir o incluso eliminar la representación proporcional, el Partido Revolucionario Institucional, no es el único, pero es el que más insistentemente tocó este tema como parte de su agenda, incluso durante las campañas. Sin la representación proporcional, hoy tendría una bancada en la Cámara de Diputados de 7 diputados. Porque ganó solo en 7 distritos electorales, de 300.
Hoy, gracias a la representación proporcional, aunque las cifras son todavía preliminares, el PRI va a contar con 44 diputados. Segundo dato, si no hubiéramos tenido representación proporcional, los partidos de la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, PT y PES, hoy tendrían en total 200, cerca de 220 diputados de los 300 de mayoría relativa. Es decir, esos tres partidos hoy tendrían la capacidad, tienen la mayoría absoluta, pues la votación fue arrolladora, pero hoy tendrían la capacidad de modificar por sí solos la Constitución. Y aunque están cerca, con la composición que será definitiva, requiere la modificación de la Carta Magna, una alianza, una negociación con otras fuerzas políticas. Y esto implica abrir las puertas a las dinámicas propias del propio pluralismo político. El último dato que quiero mencionar, y lo mismo pasa en el Senado, las cifras ahí pueden consultarse. El último dato que quisiera señalar. Estamos viviendo un periodo desde mi punto de vista, de total empoderamiento del voto por parte de los ciudadanos. Quienes deciden en México el sentido y el destino de las elecciones son las de los ciudadanos. Provocatoriamente lo he venido diciendo, pero me parece que es importante plantearlo de esta manera. Estas elecciones desmontaron en buena medida, desarmaron a los teóricos del fraude. Pero quiero soportar esta afirmación final y provocatoria, estamos de propósito, con el siguiente dato. Si nosotros tomamos en cuenta los resultados electorales de las elecciones de 2015, 2016, 2017 y 2018, incluidas estas, pues, estamos ante el periodo de mayor alternancia en la historia política del país. Nunca había habido un grado de alternancia tan intenso como en los años recientes. La elección del 1 de julio es la elección con el mayor número de alternancias en términos del partido ganador, en diputados, en senadores. Por supuesto, se reitera que en 4 elecciones presidenciales que se han organizado desde que el órgano electoral es autónomo, en 3 ha habido alternancia, en gubernaturas, en presidencias municipales y en diputaciones locales. Hoy el mapa del país es un mapa completamente multicolor. En las 33 elecciones de gobernador que se han realizado en estos 4 años, en 22 casos ha habido alternancia. La mejor prueba, desde mi punto de vista, de que quien decide las elecciones en nuestro país son los electores, es precisamente el grado de alternancia que hoy ha existido y que, en buena medida, revela que al final del día, el que se constituyó en el eje principal de las campañas de difusión del Instituto Nacional Electoral, un eslogan muy sencillo, que no gustó a todos, paradójicamente, pero que demostró su eficacia. Vota libre. Hoy es una realidad de nuestro país y las condiciones para que ello ocurra efectivamente están dadas. Gracias. Muchas gracias, consejero Lorenzo Córdoba. En que evidentemente aquí, bueno, todos coincidimos con que pues el resultado que se dio el 1 de julio y el reconocimiento del resto de los actores que no tuvieron el voto tan favorable de la sociedad, pues obviamente contribuye a que estemos pudiendo hablar de este proceso electoral de otra forma que si el resultado hubiera sido diferente. Nosotros sabemos pues la polarización y lo ríspido de las campañas, que afortunadamente se está viviendo con una quizá un poquito de mayor confianza en las autoridades, en las instituciones por parte de la sociedad, por el resultado que hubo evidentemente y el respeto al mismo, ¿no? Aquí por equidad evidentemente hay varias preguntas que yo le quiero hacer al consejero después de su intervención, pero me gustaría también darle primero voz al doctor Díaz Santana en un pequeño balance, doctor. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Antes de iniciar, quisiera dar las gracias al Instituto Ortega y Gasset por habernos invitado a este seminario de cultura mexicana, que después del proceso electoral creo que es muy atinado organizar un evento de esta naturaleza. Por supuesto, Marta, muchísimas gracias, Lorenzo, querido amigo, y a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Yo quisiera iniciar con un referente. Para cualquier país que tenga connotaciones democráticas, realizar elecciones en paz social y sobre todo en orden institucional
es una acción que lo podemos considerar un logro. Y México, el 1 de julio, lo realizó de una manera impecable. ¿Por qué lo decimos? Porque la elección tuvo diversas características. La primera ya la comentó Lorenzo, una muy buena organización del Instituto Nacional Electoral, acompañado de la ciudadanía, que en casi 1 millón de ciudadanos fueron los que recibieron y contaron los votos. La segunda fue una participación de carácter histórica, 63%. La tercera fue una elección en un contexto de paz pública, que es fundamental. La cuarta, hubo esfuerzos de carácter transversal. ¿Por qué? Porque organizar la elección no nada más es de las autoridades responsables, es necesario la participación de los gobiernos de los 3 niveles, por ejemplo, desde las Fuerzas Armadas para el traslado de papelerías, las secretarías de educación pública que prestaron las escuelas, las imprentas. Hubo una serie de actores que no se ven, pero que participan de una manera coordinada y sobre todo en un ámbito de verdadera labor de suma institucional. La otra, tuvimos resultados rápidos. Hay países que los resultados se dan después de varios días de la elección. Y por último, hubo gobernabilidad postelectoral. Al día siguiente, como dice Gobernador, no pasó nada. Esto creo que fue fundamental para que México pasara la prueba de las urnas a nivel nacional y a nivel internacional. Como muchas organizaciones y observadores internacionales que estuvieron acompañándonos, así lo certificaron. Ahora, pues es importante ver, como dice Lorenzo, el proceso no ha terminado. Sin embargo, creo que también es necesario a ustedes, por parte de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales, hacer una síntesis rápido. Ya lo dijo Lorenzo, lo que hizo el INE. Ahora, yo les podría decir de manera rápida también qué hizo FEPADE en el proceso electoral a partir del 1 de enero. Bueno, como ustedes saben, la Ley General en materia de delitos electorales es una ley nueva del año 2014, que esta ley establece que existe competencia federal y estatal y al mismo tiempo obliga a que todas las entidades federativas tengan una FEPADE, una fiscalía especializada. A principios de año había 16 de las 30 que se requerían en la elección concurrente. Por eso, una de las prioridades para nosotros fue la creación de esas instituciones a la par de la capacitación y la generación de modelos de operación continua para estar bien organizados cuando dividamos las competencias. La segunda, se hizo una estrategia nacional de blindaje electoral que por primera vez invitó al gobierno municipal, a los gobiernos estatales y a los gobiernos, al gobierno federal. Yo les podría decir que una estrategia de blindaje electoral es la no utilización de recursos públicos para apoyar a partidos políticos y candidatos, y en esta materia logramos disminuir las denuncias en un 70% en relación a la elección pasada. La tercera, en este ámbito de muchos operadores que no se ven, fue muy importante, yo les podría decir, la labor que se hizo con autoridades de seguridad y de justicia. Y miren, en el ámbito nacional hay 500,000 policías. Nosotros trabajamos con esos 500,000 policías, orientándoles, diciéndoles qué son los delitos electorales. 2, cuáles son las primeras acciones que deben de realizar en el marco de su competencia. Y número 3, en un ámbito también de sensibilidad de la relevancia de su actuación el día de la jornada electoral. ¿Por qué? Porque el policía podía tener 3 acciones que, digamos, podrían ayudar a un buen desempeño de la elección. Primero, prevenir algún tipo de delito electoral o inhibirlo. Segundo, tener reacciones rápidas para garantizar la paz social. Y tercero, hacer en un momento dado que existieran delitos en flagrancia, buenas detenciones. Por primera vez, la FEPADE tuvo 30 personas que se detuvieron en flagrancia y lo hicieron policías municipales. Y de manera correcta, ellos siguieron los procesos en materia de justicia penal, y quiero decirles que hay que reconocerlos porque no era una labor fácil. El otro tema que para nosotros fue muy significativo es la participación de la ciudadanía. Recibimos el día 1 de julio 15,000, digamos, participaciones ciudadanas, 11,000 llamadas y 4,000 correos electrónicos de todo tipo. Pero lo importante es que apreciamos que los ciudadanos se volcaron en las calles y, como dijo Lorenzo, cuidaron la elección. Fueron copartícipes, no aceptaron ilegalidades y las principales denuncias que se realizaron
fueron de ciudadanos que, muy preocupados, quisieron que no existiera esta elección ilegalidad alguna. Y por último, también es significativo, nosotros recibimos casi 3.500 denuncias. De estas, 800 son federales, el resto son locales. Nunca FEPADE había recibido tantas denuncias, pero no quiere decir que existan más delitos. Lo que quiere decir es que el ciudadano estuvo mucho más preocupado y mucho más atento del proceso electoral. En síntesis, creo que en esta participación fue fundamental la labor realizada y por nuestra parte, como Fiscalía Especializada, también nos sentimos satisfechos. Es cierto, nuestro trabajo no ha concluido. FEPADE tiene todavía más de 3.000 denuncias que se tienen que investigar y los delitos electorales se pueden cometer en cualquier momento, así que nosotros, a diferencia del INE que terminará su labor de fiscalización y la acreditación de diputados, pues nuestro trabajo se va a mantener en los siguientes meses. Bueno, ¿qué quiero resaltar? Creo que, aunque fue una buena jornada electoral, persisten temas que requieren de su atención. Ya lo dijo Marta de manera atinada, fue una elección que fue muy visible la violencia que se presentó, y violencia en todos tipos, desde violencia verbal, violencia anónima por redes sociales, violencia directa a los candidatos. Y en un Estado democrático sano, la disputa del poder no tiene que traspasar esa barrera, y creo que es uno de los temas que debemos de atender. La otra, nosotros también tenemos una agenda importante para cumplir en estos meses y tiene que ver en 3 aspectos. El primero, miren, México es el país que tiene la ley de delitos electorales que tiene más tipos penales en el mundo. Tiene más de 200, pero a veces no son suficientes. Y les pongo el ejemplo de la presentación de firmas falsas. Algunas personas las hemos judicializado por utilizar de manera regular el padrón electoral, pero no por haber presentado firmas falsas, porque ese delito no existe. Y creo que como ese delito, como el delito de violencia política de género, tenemos que conocer. Y otro más, es el momento de meternos, aunque algunas personas no están de acuerdo por alterar algún tipo de derecho político, es el momento, yo creo, fundamental de atender el tema de las redes sociales. No es posible que te degraden de vía anónima, y no solamente eso, también el uso de redes sociales o el pago de algunas empresas para que estén desprestigiando, pues es a veces un dinero que posiblemente no entra en la contabilidad de los partidos políticos, y es una forma de violentar las condiciones equilibradas de competencia política. En ese sentido, no solamente todo se va a arreglar con la ley. México es un país que está sumamente reglamentado. Es el país que tiene más artículos en las leyes de carácter electoral, más tesis jurisprudenciales, más reglamentos, pero a veces es cierto que no es suficiente. Creo que es importante no aumentar de manera drástica las normas y los reglamentos, pero sí hacer los ajustes estructurales que con las evoluciones de las prácticas sociales y del desempeño social se requieren. Pero también tenemos que ir acompañado con una buena estrategia de política pública que vaya hacia los valores y las prácticas ciudadanas. ¿Por qué? Ustedes también lo vieron durante el proceso electoral, hubo diversas denuncias de compra y coacción del voto, clientelismo político, acarreo de electores, algunos temas de mucho más violencia. Pero bueno, yo me quedo con el tema de compra y coacción del voto, que una tratadista alemana dice que a veces es como un fenómeno que todo el mundo lo ve, pero que no lo puede contar, y que es un fenómeno que lo aprecia como un fantasma. En ese sentido, es difícil dimensionar la magnitud, pero si existe compra del voto, es porque existen también grupos sociales que pueden ser marginales que se dejan comprar el voto. Entonces, en un proceso, creo que esos son los temas que debemos atender. En otro sentido, también es fundamental empezar a trabajar en acciones coordinadas sobre la construcción de cultura cívica y prácticas ciudadanas. En Costa Rica, desde la educación elemental, desde las primarias, les enseñan lo que es una elección, el valor del voto, y muchas veces hay algo sumamente importante, el tema de la tolerancia.
Vemos en Costa Rica en una elección que el papá lleva una bandera de un partido, la mamá de otro, no pasa absolutamente nada, y es una familia. Y a veces creo que esta elección en México hemos requerido de mayor tolerancia, mayor respeto y menos estridencias y mucho más propuestas de carácter gubernamental. Y por último, yo les quería decir que uno de los temas importantes es empezar a trabajar a modelos diferentes de condiciones de competencia política. Creo que ahí tendrá más que ser del ámbito de la autoridad electoral, pero sí se requieren hacer esos ajustes estructurales y meternos en temas, por ejemplo, de violencia política. No se sabe, bueno, no se sabe de manera unánime el tema de los muertos durante el proceso electoral, si fueron precandidatos, candidatos, bueno, 27, 28, pero hay otras cifras que pueden ser mucho más alarmantes. ¿Qué está pasando? No es una condición nada más de condiciones de competencia política, no, hay que entrarle más de lleno porque si existen otros tipos de fenómenos que estén contaminando la disputa del poder público, creo que es un tema que se debe de atacar de manera inmediata. Uno, digamos, finalmente, para ya circunscribirme, creo que el debate está abierto y este debate se tiene que seguir en todos los ámbitos de competencia, un debate público, un debate plural, un debate donde podamos poner el punto final a los procesos electorales. Tenemos haciendo, no sé si vamos sextas o séptimas reformas de carácter electoral, y es fundamental estudiar comportamientos sociales, estudiar, digamos, condiciones de competencia política y llegar al momento en que el avión, después de despegar, tiene una regularidad de vuelo y así pasar a otros sistemas de agenda pública y no que siempre sea previo y posteriormente a un proceso electoral de lo que públicamente se debata. En este sentido, también hay otros tipos de desafíos. Uno de los desafíos importantes es, como decía el sociólogo alemán Ulrich Beck, el tema de cuáles son los nuevos referentes, y creo que también en un esquema, en un sistema electoral moderno, tenemos que ir hacia nuevos tipos de prácticas que estén asociados con nuevas formas y nuevas culturas y nuevos procesos de la representación política, y al mismo tiempo que sean acordes con nuestro ámbito de carácter democrático. Cada día más los temas de carácter público, de cómo se construye la política pública, deben de partir de propuestas ciudadanas que tengan que tener un mecanismo de colaboración directa por medio de los esquemas políticos electorales. Es por eso que ustedes saben que después de una elección viene el qué vamos a hacer, cómo lo vamos a replantear. Hay temas importantes, hay temas fundamentales del financiamiento de los partidos políticos, de la elaboración de las campañas, pero también, miren, yo a todo el mundo le digo que en Europa no hay tribunales electorales, porque después de un proceso electoral no se impugnan los procesos. México, el Tribunal Electoral conoció en 8 casos prácticamente 140,000 asuntos. Segundo, mucho menos hay fiscalías electorales. Yo no tuviera trabajo. En Europa no hay, nosotros tuvimos aquí el número de denuncias que le estoy mencionando, allá no hay denuncias por delitos electorales. ¿Por qué no vamos hacia allá? ¿Por qué no vamos hacia un esquema moderno, funcional, de que el proceso electoral sea lo que todo el mundo esperamos? Una fiesta cívica, una fiesta de la participación social y una fiesta de la tolerancia y del respeto. Muchísimas gracias. Pero gracias. Bueno, abarcó bastantes cosas de las que yo creo que todos tenemos preguntas y todos tenemos justamente, bueno, estas son las lecciones y vamos allá. A mí no sé, una de las cosas que me preocupan mucho de este proceso electoral, hablábamos de la intolerancia que se vivió, la vivimos en la esfera de los candidatos que se atacaban constantemente, la vivimos incluso en la sociedad, ¿no? A veces las propias charlas de café terminaban en pleitos, no sé si alguien las protagonizó, las vivió, pero en las redes sociales, bueno, fue brutal. Y obviamente todo es preocupante porque se polariza, se hace cada vez más grande y lo tenemos que trabajar, obviamente, como sociedad y cada autoridad dentro de lo que le toca. Pero a mí, por ejemplo, la violencia política, que sí la mencionó el doctor Díaz Santana, me preocupa mucho porque fuimos
señalados por la Organización de Estados Americanos como una violencia política en México sin precedentes en toda la región. Creo que sí hay que aceptarlo bien que se hizo, lo bueno que pudimos sacar como mexicanos de este proceso electoral, lo que significamos como ejemplo, pero no sentarnos en los laureles del triunfo, sino trabajar sobre los pendientes. La violencia electoral, decíamos, sí es cierto que hay diferencia de cifras, eso siempre existe en México, lamentablemente la llamada cifra negra. La autoridad habla de una cifra, las organizaciones que trabajan en el tema hablan de otro. Yo tengo que, por ejemplo, LTEC, que es una organización que vigila mucho esto, tiene más o menos unos 130, sí, de 145 a 150 personas del ámbito político asesinadas, 46 eran candidatos o precandidatos. Esa es la cifra que se tiene dentro del balance. Obviamente aquí, les digo, siempre hay cifra negra, pero así fuera uno, así fueran dos, creo que es un asunto que habría que atender. Y finalmente, si no les toca como directamente resolverlo, creo que sí, como instancias electorales, instituciones y autoridades electorales, me parece que es uno de los focos rojos que nos deja esta violencia electoral, y especialmente que la violencia electoral que se vivió, mucha fue de género, pero mucha fue de participación del crimen organizado, apropiándose de la democracia de muchos lugares. No sé qué opinión tenga el doctor Lorenzo Córdoba. Gracias, Marta. Yo, por una cuestión de tiempo, reservaba, digamos, en la reflexión sobre la violencia a este espacio. Esta segunda ronda, déjenme tomarlo así. Pero yo lo primero que diría es que tenemos... El tema de la violencia y de la inseguridad es un tema de los problemas, es uno de los grandes problemas estructurales de la sociedad mexicana. Y creo que enfrentarlo requiere, digamos así, una dimensión múltiple. Es un factor muy complejo que no puede analizarse de manera simplista ni enfrentarse de manera simplista. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien el tema de la violencia es un tema que nos preocupó, que implicó a lo largo del proceso electoral muchas pronunciamientos en lo individual y en lo conjunto de las propias autoridades electorales, incluido aquí a Janine Otálora, que en numerosas ocasiones señaló el punto, creo que para su debido entendimiento debe circunscribirse o asumirse o analizarse de la siguiente manera. No estoy tan cierto si la violencia que vivimos en este periodo la detonó la elección, o por el contrario, la violencia forma un lamentable y condenable contexto de la vida social en el que inevitablemente se circunscribieron las elecciones. No me interesa discutir mucho menos con él las cifras de los candidatos, quien registró a los candidatos en todo el país. El registro de los candidatos es el INE, porque nosotros fiscalizamos. Las cifras que tiene el INE son de 28 candidatos y precandidatos, uno de ellos federal, el resto a cargos locales, que fueron asesinados durante el propio proceso electoral. Tú lo dices bien, con uno solo sería una situación grave. Lo que tuvimos es muchos políticos, candidatos, alcaldes en función, regidores, etcétera, que fueron asesinados durante ese periodo. El año pasado, incluso antes del proceso electoral, de arrancar el proceso electoral, ya se constituyó como el año en el que mayor número de asesinatos en la historia reciente del país hubo. Con esto no estoy pretendiendo, digamos, menospreciar un fenómeno que debe preocuparnos. Al contrario, la mejor manera para evitar especulaciones o posibles, digamos así, falta de comprensión del fenómeno, de la realidad del fenómeno, de su presencia o irrupción en el proceso electoral, es que la justicia se aplique y podamos en cada uno de esos más de 130 casos de políticos y de los 28 candidatos tener claridad de qué ocurrió. Eso es competencia de las autoridades de procuración de justicia, porque eso nos va a permitir un efectivo diagnóstico para saber efectivamente si lo que tuvimos es, pues digámoslo así, una violencia que tenía el propósito de descarrilar o de afectar o de incidir en el proceso electoral o no. Hoy no lo sabemos. Sabemos, por ejemplo, que el Instituto Nacional Electoral, que del despliegue, digámoslo así, amplísimo, es el trabajo de campo más grande que realiza el Estado mexicano, solo después del censo, cuando hay elecciones, tenemos más de 50,000 gentes en campo trabajando durante prácticamente 5 meses. Bueno, 4 colegas, compañeros fallecieron, fueron asesinados, pero ninguno por la función electoral.
o bien fueron asaltos, o bien fueron venganzas lamentablemente familiares, personales, en un caso en Guerrero, o bien es pues, una circunstancia lamentable como la del compañero cae en Sinaloa, que pidió un aventón, una persona en una moto le dio un aventón y resulta que iban por el de la moto y mataron al CAE. Es decir, creo que una muerte es lamentable, pero creo que lo que estamos viviendo es un contexto de violencia que trasciende la propia elección y en el que la elección se insertó. ¿Hasta dónde hay zonas? Sabemos, eso lo sabemos, que hay zonas en donde la presencia de la criminalidad organizada vuelve muy complicada, y esto se ha denunciado a las autoridades competentes, vuelve muy complicada la vida política. ¿Hasta dónde ocurre eso? Miren, déjame decir un brevísimo análisis solamente sobre los 28 casos que tenemos detectados, que en todo caso no es que deba meternos satisfacción, sino por el contrario, debe evidentemente, subrayo, preocuparnos, pero por lo menos sí no hay una evidencia en ninguno de esos casos que hubiera una intencionalidad ni del crimen organizado ni de grupos violentos de descarrilar el proceso electoral per se. No tenemos un solo lugar, aunque Guerrero es un estado donde hay una crisis de seguridad gravísima. Estos casos se presentaron a lo largo y ancho del país. No hubo un solo partido político que fue destinatario, digamos, de esos actos de violencia. Fueron 6 de los 9, los candidatos y precandidatos, fueron 6 de los 9 partidos. De 6 de los 9 partidos. ¿Qué quiero decir con esto? El problema no es un problema de las elecciones. Las elecciones están padeciendo, como cualquier otro ámbito de la vida social, el fenómeno de violencia que está lastimando a nuestra sociedad. El tema es, al final del día, el Estado de Derecho. Y eso es en donde tenemos como democracia todavía un pendiente que impacta a las elecciones, pero que trasciende, me parece, el ámbito de las elecciones. Sí, que me llama la atención el tema de que no existen, finalmente las investigaciones continúan. Finalmente no podemos decir, en este lugar la elección, el asesinato tuvo la intención de desestabilizar el proceso electoral, pero sí hay por lo menos precedentes de que, más allá de desestabilizar un proceso electoral, es de colocar al candidato que a determinado grupo del cártel del crimen organizado le convenía tener en poder. Y finalmente eso no lo podemos decir ahorita como completamente comprobado porque las investigaciones están, pero de que se tiene conocimiento de que hay intenciones de eso en muchos lugares de la República Argentina, y me parece que como autoridad electoral, o en algunos, vamos a ajustarnos a algunos, pero menciono lo mismo, ¿no? O sea, fuera uno, fueran dos municipios o ciudades o estados, sería preocupante, que me parece que como autoridad electoral, pues oye, mi democracia está en riesgo, ¿no? Porque no es la sociedad la que está eligiendo, ¿no? Mira, si me lo permites, yo coincido con Lorenzo. La responsabilidad de la seguridad pública son autoridades que no son las electorales. México, en los últimos 40 años, desde que se hacen estudios de opinión pública, los temas de las grandes preocupaciones sociales son muy evidentes: educación, salud, vivienda, y hace como 25 o 30 años el séptimo era la seguridad y el octavo era la corrupción. Ahora el primero es la seguridad pública. Y en este sentido, aunque nosotros no somos, digamos, competentes para garantizar, digamos, que durante las elecciones bajaran las incidencias delictivas, el INE y FEPADE sí se preocuparon de ello. Les voy a poner 2 ejemplos. La primera, firmamos en el mes de marzo un acuerdo de civilidad con todos los gobernadores y las instituciones electorales del país. La segunda, también de manera organizada, hicimos un mapa de operación que nos permitió en un momento detectar algunas zonas que podrían tener alta conflictividad y que de manera ordenada y coordinada estuvimos hablando y tuvimos el apoyo de fuerzas de seguridad pública federal y estatal. Sí lo atendimos, sí estuvimos presentes. Yo también coincido que la disputa del poder a balazos fue hace 100 años, por eso nacen las instituciones democráticas, para tener otras vertientes en el marco de la civilidad y el orden social. Pero también coincido que es necesario hacer un balance que no nos corresponde a nosotros, pero sí les corresponde a las fuerzas de seguridad pública y sobre todo a los de Procuración de Justicia. Es por eso que nosotros, como FEPADE, a veces nos invitan a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y ya tenemos un punto de acuerdo. Y el punto de acuerdo es que es necesario sumar las investigaciones que cada una de las procuradurías realizó, porque un asesinato
quien conoce es una Procuraduría de Justicia estatal, pero podemos tener 32, digamos, versiones diferentes que no se han sumado. ¿Qué quiero decir con los que no se han sumado? Porque yo en alguna visita que tuve en algún estado me decía un procurador, es que esa persona no fue asesinado por un tema de disputa política, es porque debía dinero, porque tenía alguna diferencia con un tema de carácter pasional. Y bueno, puede ser, pero lo que es importante es empezar a hacer un balance de qué es lo que pasó, y dependiendo de lo que haya pasado, también nosotros tenemos que emitir alguna consideración que no puede ser en nuestro marco de referencia, porque pueden ser polos totalmente diferentes. Si es un tema de delincuencia ordinaria, tiene una vía que va en el orden de una política pública de seguridad. Si es el otro ámbito, yo les podría decir que si vemos que algo tiene que ver con el tema político electoral, sí debemos de preocuparnos y debemos de ocuparnos. Y miren, un ejemplo le voy a poner el día de la jornada electoral. El año 2012, FEPADE tiene 350 funcionarios, pero siempre se apoya con la Procuraduría General de la República. En el año 2012 desplegaron a 6,000 personas. Ahora nosotros desplegamos a 14,600 y más fuerzas de carácter federal. O sea, sí nos preocupamos. Y creo que para las condiciones y como se veía la jornada electoral se pudo realizar en condiciones de legitimidad y de paz social. Eso fue lo más importante. Algunas cosas sucedieron antes y ojo, y lo dijo Etelec, cuidado con lo que pueda suceder después, porque ya tenemos 2 candidatos electos que ya también fueron asesinados. Entonces hay que, digamos, armar un esquema en el cual el nuevo gobierno tendrá que tomar cartas en el asunto y hacer una política pública específica para que dentro de 3 años o 2 años y medio que inicie el próximo proceso electoral, la violencia no sea parte de la elección. Claro que, a ver, Dos datos complementarios, y sin menospreciar, haciendo mías las reflexiones ahora de Héctor, sin menospreciar el tema de la violencia, al contrario, porque la violencia sigue ahí. Pasaron las elecciones y la violencia sigue ahí. 2 datos. Y sin embargo, nosotros en la organización de la elección no tuvimos ningún problema para realizar 12 millones de visitas. Hombre, ningún problema grave, relevante, para realizar los 12 millones de visitas a los ciudadanos de donde salieron las opciones de casilla. La violencia no fue el principal de los incidentes en este despliegue de campo. Y al final del día, eso no quiere decir que nuestros funcionarios no tuvieran protocolos. Hay zonas en las que hay que entrar después de una cierta hora, salirse antes de una cierta hora. Hay zonas en las que hay que pedir permiso. Esa es la realidad del país. Lo que quiero decir es que la organización de la elección no se vio impedida, complejizada sí, pero no impedida por la violencia. Y el otro dato que mencionaba Héctor, el día de la elección no hubo ninguna casilla que dejó de instalarse por una cuestión de la violencia. Pero ese día fue un día de una planeación amplísima, larguísima, en donde la FEPADE también participó en una interrelación. Las autoridades electorales siempre hemos dicho, y lo acaba de decir Héctor, no somos responsables de la seguridad, pero somos órganos del Estado, y por lo tanto la interacción con las instancias de seguridad fue fundamental. En los días previos a la elección hubo despliegue de fuerzas federales de seguridad en las zonas en donde se consideró que era indispensable una presencia inhibitoria. Durante la jornada electoral hubo un estado de alerta de reacción inmediata a petición de las autoridades electorales en donde fuera necesario. En algunos casos, en Puebla, en algunas casillas, eso ocurrió. Y en la noche de la elección, cuando se cierran las casillas y viene ese momento delicado de traslado de los paquetes, bueno, existieron rondines, convoyes, en fin, que custodiaban y que resguardaban las vías de comunicación para que no se perdieran los paquetes. No se nos perdió un solo paquete federal esa noche de la elección federal. Y esa es una buena noticia, pero implica un trabajo coordinado que por supuesto no elimina el tema de la violencia que lamentablemente sigue. sí, exacto, que para cerrar y no centrarnos en esta polémica de la violencia, evidentemente no es que les toque a ninguna de las 2 autoridades que están aquí sentadas pues resolver este tema, pero estamos colocando el tema de los retos del proceso electoral. Me parece que la violencia electoral, no como autoridades que lo resuelvan, pero sí como quienes las pongan sobre la mesa, por eso la planteamos aquí, ¿no? Nada más para tranquilizar este asunto. Otro tema que creo que todos estamos pendientes del asunto
y que no sé si en breve ya tendremos la decisión del tribunal, es la multa por el fideicomiso para los damnificados de Morena, que pues, obviamente se dio el anuncio de las multas a los partidos, se dio las posiciones de los involucrados, Andrés Manuel López Obrador, su representante ante el Instituto Nacional Electoral, y bueno, ya en el terreno del tribunal, que nos hubiera encantado que estuviera aquí la ministra presidenta, pero bueno, ese es un asunto que creo que podría ser de los principales retos que tenemos enfrente respecto al proceso electoral. Y decíamos, bueno, después de las elecciones el INE tuvo, digamos, tranquilidad respecto a la credibilidad que se le tiene como institución. Esto colocó al instituto otra vez un poco enfrentado con este partido político. ¿Qué nos tiene que decir en este sentido? No mucho más de lo que he dicho hasta ahora, Marta. El asunto para el INE es un asunto que concluyó, es un asunto que fue impugnado, es un asunto que se tiene que resolver por el Tribunal Electoral, y venturosamente existen estos casos. Es decir, las decisiones del INE, no hay ninguna decisión del INE que sea una decisión definitiva e inatacable. Todas las decisiones del INE pueden ser revisadas. El INE ha sido muy claro en señalar en este tema, pues digamos que desde la perspectiva de la amplia mayoría de los consejeros hubo una serie de actuaciones que violentaron las normas a las que están señalados los partidos políticos en la gestión de los recursos. Existen desde nuestro punto de vista un sinnúmero de elementos que permiten una identidad, digamos, de interlocutores, de esquemas de operación entre el partido y este fideicomiso. Fuimos muy enfáticos desde el momento mismo de que se resolvió, de que se trataba, de que no había ninguna evidencia de que hubiera habido un uso, digamos así, de esos recursos durante las campañas. Desde nuestro punto de vista, ese es nuestro punto de vista. La elección es, la votación del 1 de julio es clara, contundente, el mandato ciudadano en favor del candidato ganador, aunque falta todavía la calificación por parte del tribunal. Desde nuestro punto de vista es contundente, irreversible, y digamos, respecto de los temas como los del fideicomiso. Lo demás, insisto, lo tendrá que resolver el propio Tribunal Electoral, ¿no? Están dados esos cauces. El Instituto Nacional Electoral ha sido muy claro en un señalamiento en el que, desde nuestro punto de vista, se cerró esa discusión para nosotros. Insisto, está en otra instancia el tema, en el sentido de que el Instituto, en este tema en específico, el Instituto Nacional Electoral actuó con apego a la legalidad. Ya dirá el tribunal si esto ocurrió o no, en todo caso. Uno, con independencia respecto de los actores políticos. El partido político denunciante pretendía que este asunto se resolviera antes de la elección. No había ningún elemento ni ninguna, digamos, evidencia de que esto tuviera, repito, un uso electoral, y por lo tanto decidimos que los tiempos iban a ser los que de la misma investigación, y que no nos íbamos a prestar a una pretensión de un uso político electoral de este tipo de investigaciones. Creo que es la mejor prueba desde nuestro punto de vista de la imparcialidad. Y por otro lado, a ver, lo digo así, el Instituto Nacional Electoral es un órgano constitucional que tiene la función de fiscalizar a los propios partidos políticos y determinar cuando hay irregularidades. En esto vamos a ejercer esa función, la hemos ejercido con absoluta autonomía respecto de cualquier poder político, de cualquier poder económico y de cualquier poder social, respecto de cualquier gobierno, de los que el que está y el que vendrá. Esa es la lógica de la democracia. Y sin embargo, a pesar de nuestra autonomía, sabemos que somos un órgano del Estado, y hay condiciones, digamos así, de recreación de la democracia que no son posibles si no existe una adecuada, respetuosa diálogo y colaboración entre distintos órganos del Estado. Lo hemos hecho en el pasado y lo vamos a hacer, así lo dijimos, con cualquiera que sea del gobierno, en los distintos ámbitos locales, municipales y federales, para, digamos así, robustecer el contexto democrático. Ahora, en la democracia, afortunadamente, no hay pensamientos únicos, y las disputas en democracia no solamente son provechosas, no solamente existen. Democracia no significa ausencia de controversia. Democracia significa que existen una serie de reglas y de procedimientos institucionales para resolver pacíficamente esas controversias.
Hoy el país está en paz. Hoy está encaminándose a su conclusión un proceso electoral en donde la voluntad ciudadana ha sido clara y evidente, en donde el mandato ha sido franco, y pues el país se encamina a una renovación pacífica de los poderes como ocurre en la democracia. Es lo único que tendría que decir sobre ese punto. Lo demás, pues habrá que preguntarle a Yanin, pero no creo que hubiera dicho nada porque está conociendo el asunto, así que se habría tenido que reservar hasta votar en sesión pública el mismo, ¿no? Evidente. Bueno, aquí otra de las cosas que bueno ya pasaron, pero creo que nos había creado mucha expectativa respecto a este proceso electoral eran los candidatos independientes. Que bueno, la historia todos la conocen, los señalamientos de irregularidades que hizo el Instituto Nacional Electoral, el tema del Bronco, que quedó la sentencia del tribunal que lo llevó a la boleta, ¿no? Hablando de justamente ese tribunal, que yo sé que no es tema de ahorita el tema de si se confrontan o no el instituto y el tribunal, etcétera, pero bueno, está cada una de las autoridades que están aquí, me parece, bueno, obviamente el tribunal también, involucradas. El Instituto Nacional Electoral, el tema de la aplicación que se fabricó, se echó a andar con la intención de ayudar a los candidatos, y que bueno, para ellos fue en muchos momentos señalada como, al contrario, un instrumento que les impedía la recolección de firmas, etcétera. Digamos, a distancia de ese proceso electoral y con todo esto que se vivió, ¿qué lección deja? Y obviamente para otros procesos más allá, primero, del tema de las trampas, eso que creo que también tendríamos que hablarlo, ¿no? Gracias, Marta. A ver, yo creo que las lecciones son pues, muy positivas. A ver, tan llegó para quedarse el uso de la tecnología y la aplicación para el proceso de recopilación de apoyos ciudadanos, que el día de ayer comenzó oficialmente el proceso de recopilación de apoyos por parte de un grupo de organizaciones sociales encabezadas por la Coparmex y distintas organizaciones que han venido, digamos, planteando o propugnando en el debate público por una fiscalía autónoma de recolección, insisto, de firmas de respaldo a una iniciativa ciudadana que tiene el propósito de modificar el artículo 102 constitucional y una serie de leyes reglamentarias del mismo para poder concretar lo que ellos han denominado una fiscalía autónoma. Digo, tan eso llegó para quedarse que ya está siendo utilizado para otro propósito. Evidentemente que después de esta elección tenemos experiencias y hemos detectado las áreas de mejora y de oportunidad. Tan sirvió la aplicación que es gracias a la aplicación que se pudo determinar una serie de irregularidades. Y hoy ya puedo decir que no son meros dichos del INE, sino que las sanciones por ese concepto fueron ya validadas por el propio Tribunal Electoral. No hablo de las irregularidades en materia de fiscalización que implicaron sanciones a varios candidatos, aspirantes y candidatos primero y luego candidatos independientes, que también fueron validadas por el Tribunal Electoral. Es decir, el INE tuvo la razón. Y eso no lo dice el INE, sino lo ha dicho el propio tribunal. Hay una serie de investigaciones que se le dieron vista a la FEPAD en este sentido, pero gracias a la aplicación se pudo construir una serie de evidencias que nos llevaron a tomar esas decisiones. Yo creo que la aplicación, insisto, tiene que pensarse, de hecho la aplicación que se está usando hoy por el Coparmex ya tiene áreas de mejora. ¿Qué creo que sería pertinente hacia el futuro? Para mencionar algunas. Bueno, que tal como ocurre hoy para que los ciudadanos puedan constatar si están afiliados o no a un partido político, en la página del INE uno puede entrar y ver si su nombre forma parte como militante o afiliado a algún partido político, y eventualmente, en caso de que haya algún tipo de objeción, puedan ejercer los así llamados derechos ARCO, rectificación, corrección, cancelación, etcétera. Pues creo que es importante en el futuro que cuando haya un nuevo proceso electoral y haya nuevos aspirantes a candidatos independientes, que es una figura que llegó para quedarse, esta me queda claro, pues los ciudadanos puedan también saber si su nombre está siendo utilizado para respaldar alguna de dichas candidaturas y eventualmente poder ejercer las acciones legales en caso de no ser así que corresponda. Entonces yo creo que hay muchos ámbitos de mejora. También tenemos un tema que tiene que ver evidentemente con la experiencia que sobre todo en los municipios de alta marginación nos dejó el caso de la aplicación o de la complicación para usar la aplicación. Hay que apostar por una aplicación
que sea cada vez más robusta y segura, porque estamos hablando de la protección de los datos personales, pero también que tiene que ser lo suficientemente ligera para poder ser utilizada en un número de aparatos celulares mucho más amplio que no lo de gama media y gama alta. Una última reflexión que creo que nos deja esto tiene que ver con el hecho de que, a ver, creo que es importante no estigmatizar a la figura de las candidaturas independientes. Creo que hay una gran conclusión a lo largo de a la que tenemos que llegar después de este proceso electoral. Me parece que sobredimensionamos y sobrevaloramos a las candidaturas independientes bajo esa lógica hasta demagógica que contraponía a los candidatos independientes como ciudadanos buenos y puros frente a quienes hacen política dentro de un partido como ciudadanos corruptos y viciados. Hoy lo que podemos decir, y a las pruebas me remito, es que en política, primero, la política la hacen los ciudadanos y ciudadanas con todas sus virtudes y defectos, no los arcángeles. Primera lección. Segunda lección, hay ciudadanas y ciudadanos que hacen política a través de la figura de las candidaturas independientes que no son honestos, y muchos otros que lo son, y eso es encomiable. Del mismo modo que dentro de los partidos hay quienes hacen política de manera deshonesta y hay quienes la hacen de manera honesta. Es decir, creo que tenemos una oportunidad para reconciliarnos con la política como una actividad que tiene sus vicios y sus beneficios, con independencia de que la ruta en la cual la misma se ejerza, la vía partidista o la vía de los candidatos independientes. Pero de que esa figura llegó para quedarse. Y hay casos muy encomiables, algunos exitosos en la obtención de la candidatura, y lo digo sin medias tintas, como los de Manuel Cloutier o los de Pedro Kumamoto, por ejemplo, o de quienes no, con independencia de que haya resultado exitoso o no, digamos, como en la elección propiamente dicha, o casos como los de Marichuy, que demostraron que a pesar de las adversidades que suponían las condiciones materiales y legales para poder devenir candidata, tuvieron un comportamiento, desde mi punto de vista, ejemplar y encomiable, digamos, ¿no? Pero yo creo que, a ver, tenemos una oportunidad de repensar a las candidaturas independientes. No cambiemos, tengamos una reflexión pendular, en donde venimos de una idea de que las candidaturas independientes iban a salvar a la política y a la democracia, a una ahora en donde las candidaturas independientes son una decepción y por lo tanto hay que dejar esta figura en el camino. Digo, no es así. Robustecer la democracia significa robustecer los canales de participación ciudadana, tanto los partidistas como los que se dan por fuera de los partidos. A ver, yo creo que aquí hay un tema también fundamental en el ámbito de la competencia del FEPADE. Yo ya les dije que no era un tipo penal por presentar firmas falsas. Sin embargo, nosotros logramos judicializar a 2 personas que obtuvieron firmas falsas y ellos aceptaron que cometieron el ilícito, se fueron con una figura nueva del sistema de justicia penal acusatoria que se llama la suspensión condicional del proceso, que consiste en un perdón que otorga el juez a los que son primodelincuentes y no representan un riesgo social, y que la ciudadanía estaba esperando una sanción mucho más severa. En esta materia yo creo que sí tenemos que entrar a un tema de reforma estructural, hay que tipificar la presentación de firmas falsas, como también creo que es fundamental aumentar el tipo de penas, pero en ese sentido creo que a la par tendríamos que hacer otro tipo de reformas estructurales, porque el 1%, realmente en algunos casos, para la elección presidencial, son 860,000 firmas, es una cantidad que no cualquier persona la puede juntar y requiere de todo un equipo y un apoyo de carácter financiero. Y bueno, quisiera hacer otro comentario en materia de delitos electorales. Es que los delitos electorales, como ustedes saben, sancionan a las personas. En un sistema de justicia penal, pues, digamos, la última ratio punitiva o el poder máximo que tiene el Estado para sancionar la prisión, y esto lo hace por medio del derecho penal, pero en México está focalizado a los individuos. Creo que también es importante considerar la doctrina alemana, que también ellos, en cierto tipo de hechos, sobre todo los de carácter patrimonial, también sancionan a las empresas privadas. Y en ese sentido, podríamos incluir en los nuevos tipos penales, 1, partidos políticos, y número 2, organizaciones. Es más, sí, no vamos a llevar al partido político a la cárcel, pero sí le puedes poner algún tipo
de sanción peculiar que posiblemente pueda llegar al ámbito también de la jurisdicción electoral. Y en esto yo lo que sí quiero señalar es que a veces se confunde la labor que realiza la Fiscalía con la labor que realiza el Instituto Electoral. Y aquí son dos vías diferentes. Por ejemplo, cuando sucedió lo del candidato Rodríguez Calderón, decían, FEPADE lo va a bajar como última instancia. Cuando quien baja y sube de una boleta electoral es en principio el INE y en segunda instancia un tribunal electoral. Pero creo que también debemos de empezar a trabajar en el marco de la competencia de la justicia penal electoral con esquemas sumarios. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros tenemos investigaciones que tienen 4, 5, 6 años. Y ahora que llegué a FEPADE había 4,000 asuntos y muchos de ellos estaban prescritos del año 2008. Entonces, ¿qué está pasando? A veces lo que quiere el ciudadano, y con justa razón, es que cuando tú conozcas de un posible delito electoral que afecta las condiciones de equidad, de competencia política, que afecta los derechos políticos electorales del ciudadano, por ejemplo, la compra y la ocasión, o que obtiene una ventaja indebida por medio de financiamiento irregular, que tenga un proceso rápido y que esto tenga una vinculación claramente en el resultado final de la elección. Entonces creo que este es un ámbito de una gran oportunidad que podremos ir explorando en cómo hacer unas propuestas efectivas. Yo tengo aquí una pregunta. Evidentemente era el INE y al tribunal los que les correspondía subir o autorizar o no a alguien en la boleta por el tema de las firmas. Pero se señaló la simulación de credenciales de elector y las fotocopias. ¿Esto no constituye un delito electoral? Sí, por eso judicializamos a 2 personas y tenemos procesos de denuncias que nos envió el INE que estamos todavía investigando. Estamos, digamos, en este ámbito, unos fueron mucho más sencillos. Se detectó, cuando tú detectas un candidato que presentó, digamos, alteraciones de firmas falsas, si son de unas pequeñas cantidades es rápido de investigar. Pero cuando tenemos miles, la metodología de investigación es diferente. Y en eso ahora estamos trabajando y siempre FEPADE ha actuado en el marco de la legalidad, porque también cuando uno presenta una carpeta de investigación ante un juez, FEPADE no es el que mete a la cárcel a la gente, es el que judicializa y el que tiene la última, digamos, responsabilidad en la justicia penal es el juez, que es el que impone una sanción de pena privativa de libertad o en un momento dado una justicia de acción penal. Pero aquí también es importante decirlo que la responsabilidad de llevar el hecho es de FEPADE. Aquí otro punto que me gustaría tocar dentro de este debate o esta mesa es algo que ya medio platicó el fiscal, que es el asunto de la sobreregulación que tenemos. Hemos tenido muchas reformas a la ley electoral y de repente se dice, bueno, es que estamos frente a una especie de Frankenstein en la que obviamente se complica mucho porque se trabaja sobre las experiencias que se tuvo en el proceso electoral, pero obviamente de aquí a que se aprueban, etcétera, fungen y son útiles para otro proceso electoral que tendrá sus propias características, ¿no? Y lo vivimos cada una. Aquí, en materia de regulación electoral o de lo que estamos hablando, pues creo que también tenemos varias que dijimos, esto yo creo que lo tendrían que tocar para ver y para cerrar esos cabos sueltos, ¿no? Sí, no, sin lugar a dudas, Marta. Yo diría lo siguiente. Al cabo de este proceso electoral, se basa, estoy hablando de las próximas semanas, estaremos ante el fin del que yo he denominado el primer ciclo de vida de la reforma electoral de 2014. Con esta elección, salvo la gobernatura de Baja California, que como sabes se va a elegir en 2019, salvo ese cargo, todos los demás cargos de elección popular a nivel municipal, a nivel local y a nivel federal habrán sido elegidos, algunos más de una vez incluso, con las reglas de la reforma 2014, emanadas de la reforma 2014. Es decir, hoy tenemos, digámoslo así, un bagaje de la experiencia de la aplicación a lo largo de elecciones locales, elecciones concurrentes con la presidencial, etcétera, etcétera, que nos permite hoy poder hacer un primer gran corte de caja, un primer balance de cómo nos ha ido con la reforma 2014. Es más, lo digo con mucha franqueza, sin entrar en detalles, porque podríamos hoy, nosotros ya tenemos una lista bastante consistente de lo que valdría la pena revisar.
Pero pongo solo un ejemplo. La figura de la casilla única, que vimos en la operación, como decía, de manera intensísima el 1 de julio pasado, es una figura que tiene muchos elementos positivos, como por ejemplo, que es uno de los primeros, facilitarle al elector la emisión del sufragio, en lugar de hacerlo ir a una casilla federal y una casilla local que normalmente estaban enfrente y que implicaba una complejidad adicional, y que te pusieran tinta no solamente en un dedo sino en el otro, y que te sellaran la credencial 2 veces, etcétera, etcétera, etcétera. Pues hoy se va a un único centro de votación, donde sí es más compleja la votación, porque se reciben 6 boletas de manera simultánea en algunos casos, en fin, tal vez hay colas más largas, pero hay una razonabilidad dentro de la casilla única. Sin embargo, la casilla única, y esa es la elección, una de las elecciones claras después de la elección pasada, si no se cambia una serie de reglas que están en las leyes, pone en riesgo la operación electoral. No puede ser, pongo un ejemplo, no puede ser que tengamos a ciudadanas y ciudadanos que son voluntarios, que se les paga una dieta que es más simbólica que otra cosa, que en un 98% decidieron ser ellos, luego del sorteo, quienes iban a recibir y contar los votos. No puede ser que los tengamos 24 horas trabajando en una casilla. Pone en riesgo el llenado de las actas, que después de 24 horas, por cierto, hay que revisar las actas, eso iba a acomodar las consecuencias, que pueden parecer cosas muy menores. No puede ser que hoy tengamos actas, no sé si alguno de ustedes fue funcionario de casilla, por cierto. Híjole, esto no es una muestra representativa, no sé si la es de la sociedad. Te tocó el cargo, perdóname. Escrutadora. Te tocó el cargo de escrutadora. Uf, no te tocó ser el cargo de secretaria, porque te había tocado llenar las actas. Y yo creo que casi hemos construido actas que solamente astrofísicos pueden llenar. Es decir, le metemos al acto una cantidad de datos que es innecesaria desde mi punto de vista, que alarga el escrutinio y cómputo, que pone en riesgo la validez de la votación en esa elección, y que por el diseño del acta casi en automático te garantiza que en los cómputos distritales se va a volver a contar los votos. Si ya lo contaron los ciudadanos, que son los mejores garantes de la imparcialidad, ¿para qué los volvemos a contar? Otro ejemplo, y me gusta decirlo así, perdón la jocosidad de la expresión. Miren, yo creo que el derecho tiene que estar lo más cercano y acorde al sentido común. Cuando el derecho no se lleva de la mano con el sentido común, es mucho más probable que quien esté equivocado es el derecho y no el sentido común. No puede ser que en una elección en donde tenemos a 4 candidatos presidenciales tengamos 25 modos válidos de votar. Por eso uno de los lemas, por cierto, al final del propio INE fue vota libre y vota simple. Nos hemos enredado en estas lógicas de maximizar los derechos. Ay, mira, si votas por 2 partidos el voto es válido, cuando es más sencillo votar como nos enseñaron nuestros padres y nuestros abuelos. Escoge un candidato, escoge un partido que postule a ese candidato y vota por ese partido y tan. Porque tener 25 modos de votar, sí, puede maximizar el derecho del elector, pero le complica la vida a los ciudadanos que tienen. Ese sí te tocó a ti, que te toca escrutar. Cuéntanos de la sábana, aquella enorme, una sábana y sin sentido, en donde tenías los 25 modos, en donde tenías que poner las distintas boletas marcadas de esa manera. Miren, lo que yo quiero decir es que la casilla única está muy bien, pero como estamos con el tipo de reglas que hoy tenemos, con el tipo de procesos, miren, la ley dice que las casillas, las normas dicen que las casillas, los trabajos de los funcionarios empiezan a las 7:30, para que a las 8 esté lista la instalación de la casilla. Es imposible. Es imposible que alguien en media hora, con la complejidad que implica hoy montar una casilla, a las 8 tenga la casilla lista. Por eso las casillas acabaron instalándose en el mejor de los casos a las 8:15, 8:30 y en algunos casos hasta las 9 de la mañana. Producto del abigarramiento de las normas. Hay quien dice en el Consejo General que las normas son barrocas, nuestras normas electorales. Yo creo que son hasta churriguerescas, es un barroco recargado. Y yo apostaría que en este corte de caja que tenemos que hacer, pensemos hacia el futuro los cambios de las normas electorales, no en una lógica de refundación. Miren, el sistema electoral tan funciona
que hoy tenemos paz pública en las calles. El 2 de julio el país se despertó con tranquilidad. Claro que hay una dosis de relevancia en esto o de importancia en esto de la responsabilidad de los actores políticos, pero el sistema es el que nos permitió que procesáramos una campaña, como tú has dicho y bien, Marta, intensa, tal vez demasiado intensa, más centrada en las descalificaciones que en las propuestas, pero eso no es un problema ni del INE ni de las reglas, es un problema de los candidatos y de los partidos. Y que al final del día el resultado fue un resultado pacífico. Yo apostaría que la revisión de las reglas en el futuro tuviera un eje: simplificar nuestro sistema electoral. Porque eso no está peleado con la falta de confianza, con la incertidumbre. Al contrario, creo que podemos decir, recuerdo lo que decía el director hace un momento, con eso termino. Tenemos un sistema tan... Nosotros apostamos a tratar de regular todo. El nuestro es un sistema hiperregulado, bajo la premisa de que con eso se acotaba la discrecionalidad de las autoridades electorales y se acotaba en consecuencia el margen de incertidumbre. Pues hoy tenemos que reconocer, me parece, que optamos por una vía que no era la correcta. Hiperregular no produce menos conflicto. Hiperregular produce la necesidad de más interpretación y por ende de mayor conflicto y lo que tú mencionabas, más litigiosidad. Bueno, más allá de lo que haya pasado con un partido político, esta es una de las elecciones presidenciales, bueno, lo digo así, tendría que estar aquí Janine para corregirme, pero si no es la más, es casi la más impugnada de nuestra historia. Claro, porque un partido político está en la impugnación pretendiendo salvar el registro. Pero es una paradoja, digo yo. Nunca se había resuelto desde 1982 una elección con este margen, presidencial con este margen, y es de las más impugnadas. Bueno, eso es justamente a lo que me refiero. Creo que hay que simplificar el sistema electoral porque eso nos va a hacer la vida mucho más sencilla a todos, y probablemente la ruta que emprendimos para tratar de inocular la desconfianza no ha sido la mejor, porque me da la impresión de que ese sistema electoral es el que ha estimulado, por cierto, la desconfianza. La elección no salió muy bien. Ojalá y este sea un buen paso para empezar a invertir la ruta y apostar por normas electorales mucho más sencillas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, si les parece, pasamos al turno de preguntas y respuestas del público. Tengo aquí la pregunta de Víctor Can, y dice: Lorenzo Córdoba, ¿el éxito del proceso electoral se debe en gran medida al triunfo de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo de forma tan contundente? Vamos bueno, muy rápido. Aquí está dirigida a Lorenzo Córdoba. Yo voy. ¿Me arranco así? Por favor. A ver. Micro. Ah, sí, claro. Lo voy a decir de esta manera. Evidentemente, un margen de victoria tan holgado ayuda. El punto no es solo, pero el punto no es solo ese. El punto es cómo llegamos a esa elección. Porque no sabíamos antes de más allá de las encuestas. A mí me mandaron a leer encuestas. Sí, las encuestas las leemos porque se registran ante nosotros, pero la autoridad electoral no puede actuar a partir de encuestas. Yo creo que lo que hubo es que también una elección con una enorme preparación, y por cierto, además de ser la más grande, creo que esta fue la elección más explicada de la historia, y por eso esta elección es ya motivo de análisis a nivel internacional. El combate a las fake news, en una lógica de explicación, tuvo como nunca una articulación, desde mi punto de vista, en tres grandes ejes. Uno, los convenios inéditos que se suscribieron por las autoridades electorales con los tres grandes gestores de redes globales, Facebook, Google y Twitter, y eso hay que analizarlo con mucha objetividad para ver hacia dónde tenemos que avanzar en este sentido, pero los que sirvieron. Dos, el impulso y el surgimiento de iniciativas poderosísimas como Verificado 2018, que fueron respaldadas y alimentadas en muchos sentidos de información por las autoridades electorales. Pero es importantísimo que sea la propia sociedad, los propios medios, a través de estos mecanismos, quienes desmientan noticias falsas. Y tres, pues una capacidad pedagógica de la propia autoridad electoral, que por primera vez entendió, primera vez en los tiempos recientes, faltaba más, entendió que explicar no significa salir y diseccionar las razones de un problema. Porque cuando uno está explicando un problema, ya no está explicando, está haciendo control de daños. Explicar significa anticiparse, y creo que tuvimos una elección que anticipó.
Significa que las autoridades electorales vigilen el cumplimiento de la ley, pero también conduzcan el proceso electoral. Que cuando estemos presenciando que algún actor político, social o económico está encaminándose en una ruta que puede descarrilar el proceso electoral, aunque todavía no signifique una violación de la ley, lo haga público y llame, digámoslo así, a esa responsabilidad colectiva. Sí, los resultados ayudan. Y como diría Maquiavelo, el príncipe necesita dos cosas: virtud y fortuna. Pero también Maquiavelo dice que la fortuna se construye. Muy bien, ahora tenemos una pregunta de Fernanda Uro para el fiscal. Después de este proceso electoral, ¿qué medidas se pueden tomar para regular, prevenir y sancionar los delitos electorales que se llevan a cabo a través de las nuevas tecnologías? A ver, yo creo que es fundamental empezar a generar, y lo vamos a hacer en FEPADE, una agenda de trabajo para una futura reforma en materia de delitos electorales. Vamos a hacer en septiembre y octubre unos 4 foros públicos donde queremos poner, digamos, ante el escrutinio público algunas de las propuestas que nosotros queremos hacer, y una de ellas viene del marco del uso de las nuevas tecnologías. Sí, en este proceso electoral, ustedes saben, tuvimos candidatas que nos denunciaron agresiones por redes sociales anónimas. Tuvimos, yo creo que también es un tema que hay que considerar de una manera de mucha relevancia, es el tema de las llamadas telefónicas, en el cual, si bien no existe un tipo penal directo por una llamada telefónica, estamos investigando si fueron financiadas de manera irregular y por parte de algún actor político particular, pero hay temas que tenemos que poner en la parte normativa. Y María Marrán siempre ha dicho que, lo que dijo también Lorenzo hace rato, que en México debemos empezar a desregularizar el sistema electoral, que son demasiadas normas, demasiados principios, demasiados reglamentos que a veces unos y otros están hasta encontrados y que complican esta labor y que tenemos que hacerlo sencillo. Eso sí, eso es cierto, pero también hay que considerar, yo soy también de la vertiente de la regularización, que México es un sistema electoral que se construyó con base en la desconfianza. Y cuando tú tienes un sistema electoral donde las diversas etapas del proceso electoral se cuestionan y que existe polémica en muchos ámbitos, yo ahora recuerdo que me invitaron a un programa y me dijeron, la polémica o el tema va a ser si la apertura del proceso electoral es a las 12 de la noche o a las 8 de la mañana. La verdad que la apertura del proceso electoral que se realiza en septiembre, en octubre, no tiene nada que ver y no implica. Entonces a veces polemizamos demasiado y queremos regularizar cosas en un ámbito totalmente diferente y sin sentido. Entonces creo que tenemos que llamar a un ámbito de mesura, a un ámbito donde empecemos a construir civilidad democrática, donde una posible norma que ya no hay que modificar mucho más de lo que existe, vaya más acompañado de programas, como bien lo decían, de prevención, de cultura cívica, de prácticas ciudadanas, y esos son temas que no es fácil construirlos. En este sentido, yo lo que les podría decir que un factor relevante que bajó en este proceso electoral es el uso de programas sociales, el clientelismo político. Y el clientelismo político debe de iniciar desde un ámbito totalmente vertiente que no tiene que ver inicialmente con la materia electoral. Es cómo se diseña una política social, cuál es la claridad de los presupuestos, cómo se integran los padrones de beneficiarios, cómo se hacen públicos los padrones de beneficiarios, cuáles son políticas sociales municipales, estatales y federales, cuál es la responsabilidad de cada uno de ellos y, por supuesto, el que es más importante, el conocimiento universal por parte de los beneficiarios de programas sociales, que es un derecho por su condición de marginalidad. Yo aquí lo que les podría decir, que un programa social tiene como fin construir capital humano, sacar a las personas de la pobreza, de la marginalidad, darles herramientas de estudio y de progreso individual. Cuando eso se utiliza de manera irregular, sobre todo en formas clientelares, estamos generando, mayor atraso y en un momento dado hasta corrupción, y también
hay que decirlo, puede ser un ámbito donde la preocupación ahora que existe, que no hemos hablado de la reelección, es que sea utilizado por los ejecutivos en turno y que esos programas sociales les permitan dar una ventaja a la hora de la competencia política. Entonces, esto tiene que ser un ámbito de trabajo constante, de trabajo regular, y no solamente podría ser responsabilidad inicial de las autoridades electorales. Gracias, fiscal. Para el doctor Lorenzo Córdoba de Dan Varela, dice: en semanas recientes se abrió un debate respecto a la pérdida de registro de partidos. En este sentido, ¿qué mecanismo o arena institucional pudiera existir para el intercambio de ideas entre autoridad, académicos y sociedad civil? Esto con la finalidad de no caer en descalificaciones e incentivar el diálogo. Yo, bueno, aquí contesto como académico prestado a la función pública. Creo que la función de la academia es clave en este sentido, en términos de generar espacios de un acompañamiento tan crítico e intenso como sea necesario, la función de las autoridades electorales. Miren, yo creo que esta elección fue una de las elecciones en donde la propia autoridad electoral desplegó una vocación autocrítica y de retroalimentación respecto de muchos cuestionamientos que se le hicieron a la autoridad electoral. Luego de las elecciones del Estado de México y de Coahuila del año pasado, el INE entendió que había un problema por la precaria o indebida regulación que se planteó. Podría parecer contradictorio con lo que acabo de decir, pero lo que hicimos fue generar una serie de prohibiciones y de regulaciones de los temas más sensibles que nos llevaron a emitir regulaciones en términos de lo que llamamos cancha pareja, lineamientos para regular el artículo 134, es decir, el uso de recursos públicos y de actuación de funcionarios públicos. Prohibimos el uso de tarjetas de estas que daban beneficios, etcétera, durante las campañas, e incluso regulamos, establecimos prohibiciones, o más bien consideraciones que nos llevarían como autoridad electoral a considerar que los programas sociales estaban siendo utilizados con fines político-electorales. Bueno, todo esto no tuvo un buen desenlace en términos jurídicos porque el Tribunal Electoral nos dijo que no podíamos regular eso. Ojo, nunca dijo que estaban mal los contenidos, nunca hubo un pronunciamiento sobre los contenidos. Y todo eso, perdón, no quiero desviarme, lo quiero poner como un ejemplo de una autoridad electoral que está atenta, escucha, digámoslo así, y se retroalimenta de la discusión pública. En el caso de la pérdida de registro, pues lo que tenemos, sí he escuchado algunas voces de algunos académicos que han planteado el tema. Por cierto, creo que lo del respeto es una cosa que tiene que ser de ida y vuelta, porque digamos las autoridades electorales siempre hemos sido respetuosas en este sentido, no necesariamente somos, digamos así, destinatarios de cuestionamientos respetuosos. En democracia se vale respetarse y ser tan intensos como sea necesario. Si nos respetamos es mucho mejor, pero creo que ese es el error que se tiene que dar desde los ámbitos académicos. Hay una norma que ha venido teniendo vigencia en México desde 1990 y con la cual, a lo largo de estos casi 30 años, distintas fuerzas políticas han perdido su registro. Esa norma, que en términos generales no ha variado en el término constitucional, dice, y así se ha interpretado, que cuando un partido político no alcanza el 3% al menos de la votación en alguna de las elecciones, pierde el registro. La interpretación que alguien ha hecho es que, no, necesitas 3% en las tres, porque si no pierdes el registro, es decir, bastaría con una que perdiera el registro. Digo, pues se vale. Hay muchos argumentos desde mi punto de vista jurídicos para decir que no es una interpretación pertinente, empezando porque los partidos políticos son el resultado de un derecho político fundamental que es el derecho de asociación. Y de acuerdo con el artículo primero, los derechos políticos tienen que ser beneficiados de la interpretación más favorable para el ejercicio de los derechos. Pero más allá de eso, el INE aprobó una consulta, es decir, una norma, hace algunos meses, en donde se reiteró lo que dice la exposición de motivos de 2007 y lo que ha sido la práctica con la que se ha venido determinando la pérdida de registro, repito, en 30 años. No fue impugnada, esa norma es válida. Y ahora hay quien está pidiendo que el INE desaplique sus propias normas. Bueno, no se puede, aunque podría ser interesante un debate académico en el ámbito de la academia sobre si una autoridad puede desautorizarse a sí misma, con lo que pondríamos en riesgo
el principio de certeza. Pero bienvenida a la discusión pública respetuosa. ¿Dónde tiene que darse esto? Miren, la autoridad electoral no discute con los académicos, a menos que sea en la academia. La autoridad electoral toma decisiones, y sus decisiones, por eso, pueden ser venturosamente criticadas, ojalá y lo sean, en el ámbito de la opinión pública, pero son combatidas jurídicamente ante los tribunales. Y lo que estamos haciendo es ser congruentes con lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Si eso no gusta, pues también se puede dar una solución, se puede cambiar la ley. Y como académico yo he participado, por cierto, he empujado muchos cambios legales. Si hay alguien al que no le gusta esta ley, pues que aproveche el foro de la academia para plantear reformas legales en este sentido. Aquí vuelve a entrar el tema de la regulación y que bueno, las leyes a veces son pues, muy precisas para una situación o muy ambiguas para otra, ¿no? El caso del registro de los partidos, pues lee uno la ley o las dos leyes que tienen que ver y se interpreta de las dos formas con lo que ha dicho el INE y con lo que han dicho los académicos. Entonces ahí es donde decimos... No los académicos, yo también soy académico, algunos académicos. Se agradecería. No, pero es donde decía yo que se abre el espacio a la discrecionalidad de la ley, ¿no? Bueno, esta pregunta la podemos contestar las dos partes. Es de Iván Bermúdez. ¿Hasta dónde incide y cómo controlar el recurso no proveniente de las instituciones? El recurso de dudosa procedencia o recurso no rastreable. Fiscal, por favor. Sí, con la reforma del año 2014 se aumentaron las penas por diversos tipos penales. La ley de delitos electorales en el año 94, los delitos electorales no eran graves. Y a diferencia de las normas electorales, tuvieron que pasar 20 años para que se modificara. Dentro de esos tipos penales, el de mayor sanción es por financiamiento irregular. Son 15 años, de los cuales, si existe delincuencia organizada, puede tener un agravante del 50% más. Pero en este sentido, yo lo que les quiero comentar es que esta labor de fiscalizar o sancionar el dinero irregular en las campañas políticas generalmente es una labor compartida entre el Instituto Nacional Electoral y la FEPADE. El instituto tiene una unidad técnica de fiscalización muy potente, muy efectiva, que en caso de detectar alguna irregularidad, lo que hace es darle vista a FEPADE. Muchas veces el expediente que nos presenta tiene una parte de una investigación importante y para nosotros es mucho más fácil poder llegar a la judicialización. Otras veces no necesariamente tiene que venir la denuncia del Instituto Nacional Electoral, puede ser cualquier particular, y en ese sentido FEPADE investiga, y una labor muy seria, muy profesional. También, y públicamente se los digo, hay veces que nos vemos inmersos en los aspectos complejos de las nuevas disposiciones en materia penal. Yo les pongo un ejemplo. En Estados Unidos, cuando se quiere investigar algún financiamiento irregular, la misma policía de manera directa entra a las cuentas bancarias, entra, digamos, a otras instituciones comerciales y en un momento dado, de manera rápida, puede tomar una resolución porque sabe el flujo de dinero. En materia penal, el sistema electoral mexicano, lo que te requiere es que cualquier intervención bancaria lo tienes que hacer por medio de una orden judicial. Y esas veces hace más complejo, dilata el procedimiento, porque en caso de que se entere la persona, interpone un amparo, y es por eso que a veces los procesos son demasiado extensos. En esta materia, lo que sí les quiero decir, que tenemos un área muy potente de fiscalización. También nos acompañamos con otras áreas de la Procuraduría General de la República, en un área especializada, ustedes como saben, de delitos financieros. Tenemos el apoyo de Policía Cibernética y finalmente, cuando se tiene el expediente y existen los hechos constitutivos de delito, se judicializa y, como lo dije de manera inicial, es el juez que finalmente impone una sanción. Yo tengo una pregunta rápida respecto a este tema de los recursos y lo que se colocó por parte del próximo gobierno sobre la mesa, que es la reducción de las prerrogativas, que obviamente va a pasar por el Congreso, etcétera. ¿Qué significa en materia de reto respecto a justamente este tipo de cosas?
de uso de recursos de otras partes, etcétera, que obviamente tener esa cantidad de prerrogativas menos va a significar un super reto para los partidos políticos. Sí. Bueno, yo creo que la ruta que se ha seguido desde 1993 en esta materia creo que ha sido una ruta pertinente, es una ruta dual. Por un lado es una ruta que privilegia el uso de recursos públicos para financiar la política, pero también genera un contexto de exigencia y de fiscalización de supervisión de los mismos recursos. Hoy sé que hay una polémica respecto de la posibilidad de reducir o no estos recursos públicos. Yo siempre he sido partidario de repensar el financiamiento público de los partidos y de racionalizarlo. Creo que, digámoslo así, el excesivo financiamiento público, lejos de fortalecer a los propios partidos, puede abrir también, digámoslo así, flancos de debilidad. Hoy hay partidos políticos que administran más recursos públicos que empresas de buen tamaño. Y las disputas con el control dentro del partido político acaban siendo también no solo disputas, digamos, ideológicas, sino incluso, digamos así, son disputas por una administración muy consistente. Y creo que demasiado financiamiento público, lejos de cumplir la finalidad con la que yo estoy no solo de acuerdo, sino reitero, generar mayor, digamos, autonomía, pues porque detrás del financiamiento privado siempre, invariablemente hay intereses. Me gusta decir esto: nadie que financia la política está haciendo filantropía, Quien financia tiene intereses detrás. Y si no, vayan a ver lo que es Estados Unidos, que no yo, Obama ya calificó en alguna ocasión, luego de una sentencia muy desafortunada desde mi punto de vista de la corte gringa, norteamericana, como una plutocracia. Yo no creo que yo no quiero eso para México. Genera mayor transparencia porque el dinero público se sabe con pesos y centavos a cuánto asciende, porque lo entregan las propias autoridades electorales. Y finalmente creo que el financiamiento público también nos ha servido para generar equidad. Sin las reglas de equidad que hemos venido construyendo, entre ellas en primer lugar el financiamiento público, no sé si tendríamos un escenario como el que comentaba al inicio de mi charla, en la primera intervención, con el grado de alternancia que no revela otra cosa, sino que estamos viviendo un sistema de partidos y un sistema electoral altamente competitivo. Dicho eso, yo creo que tiene sentido racionalizar el recurso público. Me preocupa que una eventual racionalización se haga sin un análisis sustentado detrás. Porque cerrar la llave del financiamiento público a los partidos no significa en automático que los partidos van a dejar de tener necesidades de gasto. Y si se nos pasa la mano, no vamos a generar que los partidos dejen de gastar, sino muy probablemente estaremos generando incentivos para que los partidos vayan a buscar dinero en donde no queremos que lo busquen. Y créanme, hoy en México y en el mundo hay muchos que no queremos que financien la política, que están dispuestos a financiarla. Eso nos lleva al otro tema, pues el tema de la fiscalización. Y lo digo sin medias tintas, aunque puede parecer anticlimático. En México hemos construido el mejor sistema de fiscalización a los partidos políticos en el mundo. En ningún partido los partidos políticos rinden tantas cuentas como en México. No estoy pretendiendo con esto hacer un autoelogio de lo que hemos hecho. De ninguna manera. El sistema de fiscalización es un sistema muy caro. Hombre, para estas elecciones tuvimos que desplegar a lo largo y ancho del territorio nacional a más de 1.500 funcionarios, capturando los que llamamos testigos de gasto, es decir, espectaculares, asistiendo a los mítines, levantando actas. Tenemos un sistema que es un sistema muy robusto, pero es un sistema muy costoso. Y por eso en ningún otro lado del mundo lo tiene. Por eso, en varias materias, hoy en términos de combate a las fake news, en materia de género, por cierto, vamos a tener el tercer congreso en términos de proporción de mujeres, con mayor participación de mujeres en el mundo, solo después de Bolivia, si no me equivoco, de Ruanda, un país africano. Ningún país de democracia consolidada va a tener un porcentaje de mujeres en el Senado y en la Cámara de Diputados como los que vamos a tener en la 64ª legislatura. Y también, por cierto, en temas justamente de fiscalización. Es decir, hay mucho por hacer, sí. ¿Cuál es el problema que yo veo hacia adelante en términos de la fiscalización? Cuando alguien desvía recursos, por ejemplo, públicos, para favorecer una contienda, un partido político en una campaña, sí, claro que está cometiendo un ilícito en materia de fiscalización electoral, pero en cierto sentido está cometiendo un acto de corrupción.
Y el problema que vive nuestro país, hablamos de uno de los grandes problemas nacionales hace un rato, la violencia, la inseguridad. Sí, pero otro de los grandes problemas nacionales es la corrupción y la impunidad que la alimenta. Y ese no es un problema electoral. En lo electoral estamos también padeciendo ese fenómeno. Déjeme decirlo así con esto, perdón, no me quiero extender. Todo sistema democrático tiene dos grandes patas, dos grandes columnas. Una, que es la columna estrictamente electoral, es decir, que existan las garantías, los procedimientos para que el voto se emita de manera libre y cuente en la renovación de los poderes públicos. Pero eso no agota la democracia. La democracia requiere por lo menos otro pilar fundamental, que es la rendición de cuentas. Democracia sin rendición de cuentas no es democracia. Y desde hace 30 años nos hemos abocado a construir la primera columna, y creo que hay que estar satisfechos. Hay que repensarla, hay que hacer de mejora, hay que simplificar, como hemos dicho, sí, sin duda. Pero la otra pata es una pata todavía en muchos sentidos casi inexistente. Piensen ustedes esta paradoja. Llevamos 30 años construyendo nuestro sistema electoral y sistema de partidos, y apenas estamos viendo, y con unas tribulaciones muy graves, cómo le hacemos para echar a andar el así llamado Sistema Nacional Anticorrupción. Mientras tengamos un problema de corrupción, no el electoral, generalizado como el que tenemos, vamos a tener problemas de corrupción en el electoral. No porque el electoral sea la fuente del problema, sino porque es un problema integral. Y no lo vamos a poder combatir eficazmente solo desde lo electoral, a pesar de los muchos esfuerzos y avances que tenemos en esta materia. Muy bien. Fiscal, por favor, también sobre el tema de las prerrogativas. Hay tres vertientes sobre el financiamiento de los partidos. Uno, los que favorecen la vertiente del financiamiento privado y la justifican en que debe haber condiciones de equidad de competencia política, que los partidos políticos pueden tener los elementos mínimos para llevar su oferta política al electorado, que al recibir el dinero van a estar ajenos de un financiamiento de carácter regular o se van a comprometer con sector privado, donde una contribución a un partido político después quiere una retribución por medio de la obra pública. Pero también el tema del financiamiento público tiene sus críticas. ¿Por qué? Uno, convertimos un Estado de carácter paternalista que tiene que estar manteniendo los partidos políticos. Número dos, el financiamiento público es derivado de nuestros impuestos y muchas veces nosotros estamos financiando un partido político que no es nuestro marco de satisfacción política, si le podemos llamar así. Tres, el financiamiento público no ha radicado el financiamiento irregular. Pero también hay otras vertientes que dicen que al entrar entre la polémica de que es un partido político, si tú le das dinero, automáticamente el Estado tiene el derecho de estarlos fiscalizando. Y en ese sentido yo creo que es el momento de replantearnos, porque México es un país de un financiamiento público, digamos, que es el predominante y que tenemos que buscar otros esquemas. ¿Cuál sería la otra vertiente? Hay sectores que dicen vamos hacia el ámbito privado. Y creo que por las condiciones del país también cerrar por completo, y Pepe Wondler lo ha dicho, el financiamiento público podemos tener un problema, sobre todo de algunos partidos políticos que tengan esa dificultad de financiarse y que lo vayan a hacer de una manera irregular. ¿Cuál sería una de las posibles respuestas? Irnos hacia el sistema alemán. El sistema alemán parte de que tiene que ser un financiamiento equilibrado, que el Estado te da una cantidad similar, hasta teniendo un tope, del dinero que tú puedas recaudar, porque recaudar dinero tiene también un principio de acción política. La persona que te da financiamiento está convencida de tu propuesta, considera que el partido político debe tener un financiamiento para tener un referente importante en su esquema de institucionalidad política. Por ejemplo, los únicos dos partidos en el mundo que se financian de la parte privada es el laboral inglés y el socialdemócrata alemán. ¿Y por qué? Porque piensan el
digamos, sus militantes, que tener un partido financieramente potente también nos va a representar de una mejor manera. Entonces yo creo que podemos ir hacia la vertiente del esquema alemán, incluyendo una posibilidad que me gusta bastante del sistema brasileño. ¿Por qué? En México el financiamiento, bueno, es público federal y público estatal, pero en Brasil tienen un único financiamiento, y el financiamiento depende en un porcentaje importante de la cantidad que el financiamiento público se da al Estado del número de votantes que los partidos políticos tienen en el ámbito estatal y municipal. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando se les da el dinero a las ejecutivas nacionales, ellos lo pueden repartir de una manera discrecional. Y de otra forma, si tú eres un partido político que tienes un buen trabajo en tu región municipal, sabes que el número de votantes es un número significativo de votos y que también existe una posibilidad de la recaudación pública. En ese sentido, creo que es muy importante hablar también del fortalecimiento de la fiscalización. Es fundamental, porque también, hay que decirlo, uno de los problemas por mayores esfuerzos que ha hecho el Instituto Nacional Electoral es el dinero que se gasta en los partidos políticos o los candidatos y que no se reflejan en sus contabilidades. Sí, somos de los pocos países en el mundo que tenemos, ¿qué les podría decir? Una especie de inspector del gasto partidista, cuando en otros lugares basta con una auditoría que te hace una empresa especializada privada, que está certificada, o el sistema francés, en el que todo lo que tú en un momento dado tienes como promocional electoral se realizan en lugares que están, digamos, certificados, y que estos mantienen de la parte de la contabilidad. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, en México te pueden presentar un gasto que se hace de 1000 camisetas, y quién va a saber cuándo se repartieron 1000 camisetas, y por otro lado se reparten 10,000. Estás afectando las condiciones de competencia política. Entonces, si hay esquemas, y en un momento dado, en el ámbito de los sistemas electorales comparados, ha sido muy exitoso, que es fundamental considerar. Muy bien, pues yo creo que el tema del financiamiento de los partidos va amarrado con varios de los que hablamos en esta mesa, que llegamos a la raíz de que la inseguridad, la corrupción, etcétera, son lo que nos está deteniendo en el crecimiento en muchos sentidos, y creo que en el tema electoral pues también. Ahorita que hablan del tema del financiamiento público, yo creo que más de uno se nos dijo así, decimos, bueno, en la fiscalización y el tema de saber y controlar muy bien quién está dando el recurso, y pensamos en el crimen organizado, y etcétera. Entonces, bueno, obviamente tenemos todos la radiografía de la realidad del país, y obviamente comparándonos o poniéndonos como ejemplo estos modelos europeos tan exitosos, pues obviamente todos quisiéramos llegar a eso. Ahora lo que nos queda es trabajar todos juntos por ir avanzando en estos pasos, ¿no? Bueno, con esto terminamos esta mesa, que finalmente pues la conclusión sería esa. Tenemos algunas lecciones exitosas de este proceso electoral, algunas pruebas superadas, aunque no me toca hacerlo pues, de las autoridades electorales, y obviamente también algunas pruebas sobre la mesa que si no es que reprobamos y tenemos que seguirle trabajando, ¿no? Muchísimas gracias a la Fundación, y bueno, le damos la palabra al director de este instituto. Por favor, Francisco. Muchas gracias.